Imperio Titán capítulo 42. Los traidores de la humanidad. No olvides que siempre te amaré. No nos separaremos porque siempre estaré en tu corazón. Bertolt estaba en estado de pánico cuando vio a las dos personas que alguna vez consideró sus amigos, Reiner y Annie, prepararse para convertirse en titanes. Las lágrimas corrían por su rostro mientras les suplicaba que pararan. Annie, Reiner, paren, por favor. Somos amigos. Suplicó, con la voz quebrada por la emoción. Pero sus súplicas desesperadas cayeron en oídos sordos cuando la electricidad dorada comenzó a brotar de sus cuerpos, una clara indicación de su transformación. A pesar de las súplicas desesperadas de Bertolt, Reiner y Annie parecían no escuchar lo que estaba diciendo. Annie, en particular, parecía arrepentida al disculparse, con una voz apenas por encima de un susurro. Lo siento, Bertolt, dijo, sin atreverse a mirarlo. Pero antes de que pudiera decir nada más, dos rayos dorados los alcanzaron a ella y a Reiner, provocando su transformación en titanes. Mientras el sol se ponía en el horizonte, proyectando un inquietante resplandor naranja sobre el desolado paisaje, los titanes se alzaban amenazadores sobre los restos de la ciudad de Trost. En el corazón del caos, entre los rugidos ensordecedores y el estruendoso choque del acero contra la carne, se alzaba Eren, con los ojos ardiendo de férrea determinación. Eren, con su cuerpo latiendo con una fuerza desbordante, su inmenso tamaño eclipsaba la devastación circundante. Gotas de sudor le resbalaban por la frente mientras se esforzaba por cargar la enorme roca, cuyo peso amenazaba con aplastar su espíritu junto con sus extremidades cansadas. Sin embargo, sabía que el fracaso no era una opción. No pudo evitar culpar a la implacable batalla contra los titanes, al ataque implacable que había consumido cada grano de su energía durante las últimas 2 agotadoras horas. Con cada golpe demoledor, Eren había luchado con uñas y dientes para defender a la humanidad en las murallas. Solo habían pasado 30 minutos desde su última transformación en titán, un breve respiro que ofrecía poco consuelo a su cuerpo exhausto y su mente agotada. Pero Eren hizo caso omiso de sus limitaciones físicas. Siguió adelante, impulsado por una determinación inquebrantable. Con el agujero en el muro tentadoramente cerca, a 100 metros del triunfo, el corazón de Eren latía con fuerza. El ensordecedor estruendo del campo de batalla se desvaneció mientras se concentraba únicamente en su misión. Un pensamiento único absorbía la mente de Eren: el maldito agujero sería sellado. Los sentidos de Eren se agudizaron al ver con el rabillo del ojo. El titán mandíbula atravesó con elegancia al enemigo con sus amenazantes colmillos antes de saltar sin esfuerzo sobre otro y hundirle los dientes en la vulnerable nuca. Con una mezcla de alivio y asombro, la mirada de Eren se dirigió a las figuras familiares de Mikasa y Armin, de pie valientemente en lo alto de un edificio cercano. A medida que su corazón latía con fuerza, Eren no pudo evitar sentir una oleada de gratitud por la victoria de sus queridos amigos sobre la implacable embestida. En medio del caos, Jin y Floch, con una determinación inquebrantable, lucharon codo con codo, y sus esfuerzos combinados culminaron en la muerte de un titán. Y en medio de esta sinfonía de heroísmo, fue Historia, con una determinación inigualable, quien asestó el golpe decisivo. Mientras tanto, Sasa y Connie, con el rostro demacrado por el agotamiento, permanecieron hombro con hombro con Ian y algunos otros. Los ojos esmeralda de Eren se movían frenéticamente, buscando desesperadamente a Annie. Un escalofrío de aprensión le recorrió la espalda mientras una abrumadora sensación de terror lo envolvía. Con cada tejado que su mirada verde escudriñaba meticulosamente, la esperanza se desvanecía, pues Annie seguía siendo esquiva, oculta a su vista. Eren se encontraba al borde de la curiosidad, su mente casi sucumbiendo a la tentación de buscar la opinión de Mikasa sobre el paradero de Annie. Poco sabía que el destino le tenía reservado algo completamente diferente. De repente, como si emergieran de las profundidades de una tormenta, 2 rayos amarillos electrizantes se estrellaron contra la tierra. Su brillo cegador tomó a todos por sorpresa. La ciudad de Trost se bañó instantáneamente en un resplandor amarillo resplandeciente, cautivando la atención no solo de los valientes soldados, sino también de los titanes, quienes giraron la cabeza al unísono, atraídos por el espectáculo como polillas a la llama. A Eren se le cortó la respiración mientras una oleada de adrenalina le corría por las venas. Sentía el peso de la trascendental decisión que acababan de tomar, las consecuencias de sus actos flotando en el aire como una nube amenazante. Mientras sus ojos escudriñaban el caótico paisaje urbano, su mirada se fijó en una escena asombrosa.
Surgiendo de las sombras, 2 titanes se materializaron. Sus imponentes figuras empequeñecían los edificios circundantes. Uno de ellos, una figura misteriosa con brillantes mechones rubios que caían en cascada sobre sus hombros, destacaba en medio del caos. Incluso desde la distancia, Eren pudo distinguir la inconfundible silueta de la titán hembra. El mundo de Eren se derrumbó mientras permanecía paralizado, con la pesada roca aún aferrada con fuerza entre sus brazos temblorosos. Como si el tiempo mismo contuviera el aliento, todo a su alrededor pareció detenerse ante la conmoción. El impacto ensordecedor reverberó en el aire cuando la titán hembra fue lanzada sin piedad contra un imponente edificio, desatando una tormenta de escombros que se precipitó por las calles, antaño buliciosas. En medio del caos, una horda de voraces titanes puros, impulsados por un instinto primario, descendió sobre la titán hembra caída. Sus agudos gritos se mezclaron con la cacofonía de la destrucción. Un momento de incertidumbre y miedo se apoderó de los corazones de los espectadores. Rico, con su ingenio y su aguda observación, se convirtió en la voz de sus pensamientos colectivos, atreviéndose a verbalizar la pregunta que rondaba la mente de todos. ¿Qué está pasando? Con la mirada fija en el desgarrador espectáculo que se desarrollaba ante ellos, un escalofrío les recorrió la espalda. En medio de los imponentes edificios, emergió una figura, envuelta en una armadura impenetrable que brillaba con un resplandor etéreo bajo el abrazo dorado del sol. Era como si el mismísimo titán acorazado se hubiera transformado en una criatura mítica forjada con la esencia misma de metales preciosos. Un grito ensordecedor resonó en el aire, con una extraña sensación de tranquilidad en medio del caos. Era Ian, cuya voz desafiaba las terribles circunstancias, mientras bramaba sin miedo. Es el titán acorazado. Los cadetes y soldados de la guarnición que los rodeaban quedaron instantáneamente invadidos por una mezcla de asombro y terror, abriendo los ojos con incredulidad al contemplar la figura que se alzaba ante ellos. Un coro de jadeos llenó el aire, mezclándose con el miedo palpable que impregnaba cada respiración. En ese angustioso momento, los soldados, abrumados por sus instintos, se vieron arrastrados a diversos grados de desesperación. Algunos, con el corazón latiéndoles con fuerza en el pecho, gritaron de pánico absoluto, con las voces temblorosas de terror. Otros, paralizados por la magnitud de la presencia del titán, se quedaron clavados en el suelo, inmóviles. Los vibrantes ojos verdes de Eren se abrieron con una mezcla de incredulidad y determinación. Al posar su mirada en la amenaza inminente, sus ojos se entrecerraron con una furia incontrolable, reflejando la intensidad de su forma de titán. Una oleada de emociones crudas recorrió sus venas, alimentando su determinación de proteger lo que amaba. Con un rugido estremecedor, Eren desató un grito de furia primigenio que reverberó por el aire, haciendo eco en lo más profundo de su alma. La fuerza de su arrebato envió ondas de choque que se extendieron hacia afuera, haciendo temblar los edificios circundantes y la ciudad. Mientras tanto, el titán acorazado no perdió tiempo en responder a la provocación de Eren. Con pasos atronadores que parecían destrozar las calles bajo sus pies, se lanzó a toda velocidad. Cada pisada resonaba como un martillo golpeando el cristal, y los ecos servían como un inquietante recordatorio del cataclismo inminente. El suelo tembló bajo el peso del titán acorazado. Polvo y escombros se elevaron por los aires, arremolinándose en una danza caótica, mientras el titán se precipitaba hacia el titán de ataque con una fuerza imparable. Sin embargo, el titán acorazado ignoró el caos que lo rodeaba. Su única mirada estaba fija en Eren, con los brazos en alto, listo para atacar con fuerza desenfrenada. Eren, con una mezcla de frustración y determinación, soltó una maldición en voz baja, con la mirada fija en la implacable aproximación del titán acorazado. Con gotas de sudor resbalándole por la frente, se aferró con fuerza a la pesada roca, con los brazos tensos y ocupados, incapaz de defenderse de cualquier amenaza inminente. Justo cuando la situación parecía desesperada, una repentina descarga de adrenalina recorrió a Eren cuando Ymir saltó con gracia desde las sombras tras él, lanzándose hacia el titán acorazado con una velocidad feroz. La intervención de Ymir detuvo al titán acorazado en seco. Los ojos del titán acorazado se abrieron de par en par al ver a su formidable oponente abalanzándose sobre él. Con la adrenalina corriendo por sus venas, saltó desde lo más alto de un imponente edificio, con la determinación reflejada en cada músculo. Reaccionando con la velocidad del rayo, el titán acorazado evadió rápidamente sus letales fauces, escapando por poco de perder la cabeza. Previendo una oportunidad, desató un poderoso golpe, cuyo puño impactó contra el rostro del titán mandíbula en una colisión estruendosa.
La fuerza del impacto reverberó por la atmósfera, haciendo que las mismas tejas que adornaban los tejados temblaran y cayeran en cascada, rompiéndose en innumerables fragmentos al impactar contra el suelo. La fuerza del golpe lanzó a la titán mandíbula por los aires, con su cuerpo flotando como un muñeco de trapo. Sin embargo, a pesar del tremendo poder del ataque de la titán acorazada, su mandíbula permaneció intacta, prueba de su inquebrantable fuerza. Al chocar contra un edificio cercano, el impacto fue cataclísmico, derrumbando toda la estructura en un espectacular despliegue de destrucción, similar a palillos de dientes esparcidos por una fuerza invisible. La atmósfera estaba cargada de tensión mientras la voz autoritaria de Ian atravesaba el caos. Todos, no se enfrenten al titán acorazado. Sus espadas no pueden atravesarlo. Gritó Ian con desesperación. Advirtió a todos con urgencia. Las palabras flotaban pesadamente en el aire, resonando en los oídos de los aterrorizados espectadores, incapaces de contener el temblor en sus extremidades. El miedo se apoderó de sus corazones, manifestándose en gotas de sudor frío que resbalaban por sus pálidos rostros, como testimonio del peligro inminente que enfrentaban. En medio del miedo palpable, Rico, con los ojos encendidos de determinación, apretó los dientes con una mezcla de furia y frustración. El peso de las vidas perdidas en aquel fatídico día flotaba en el aire, sus recuerdos grabados en su mente como una melodía evocadora. Pero se negó a permitir que sus sacrificios fueran en vano. Sus espíritus resonaban en su interior mientras apretaba con fuerza la empuñadura de sus fieles espadas. Sin miedo, Rico aceptó la posibilidad de su propia muerte, pues sabía que su misión era mucho más grande que la autopreservación. El titán acorazado se alzaba amenazador, amenazando con destrozar los frágiles vestigios de esperanza que se aferraban a los corazones de quienes luchaban por sobrevivir. Pero Rico, impulsada por su inquebrantable determinación, no permitiría que esta bestia devastara todo lo que apreciaban, nunca más. Con rápida precisión, lanzó un ancla desde su ongear. El gancho metálico se elevó por los aires con un propósito firme. Dio en el blanco, incrustándose firmemente en el costado de un imponente edificio. Mientras la explosión de gas la impulsaba hacia adelante, la determinación de Rico se consolidó, concentrándose únicamente en la tarea en cuestión: desviar la atención del titán acorazado de Eren. El titán acorazado, impulsado por su determinación, se preparó para otra carga atronadora contra Eren. Pero justo cuando se disponía a desatar su poder, una cautivadora chica rubia con una espada lo golpeó rápidamente en los ojos, interrumpiéndole la visión. Aunque la espada no logró perforar su formidable armadura, la audacia de la chica lo dejó momentáneamente ciego, provocando un estallido de furia en su interior. Sin dejarse intimidar por su ira, ella valientemente continuó obstruyéndole la vista, desafiando su dominio. Impulsado por una rabia creciente, el titán acorazado intentó aplastar a la audaz chica hasta el olvido con un solo movimiento de su brazo. Pero antes de que pudiera hacer su movimiento, un movimiento borroso llamó su atención. Era la titán hembra, corriendo hacia él. Mientras la titán hembra se lanzaba hacia adelante, su puño cerrado estaba a punto de golpear a Reiner, pero este esquivó hábilmente su ataque con reflejos ultra rápidos. La fuerza de su golpe envió ondas de choque por el aire, haciendo temblar la pared adyacente a Reiner. Presintiendo el peligro inminente, Rico retrocedió rápidamente, abriendo los ojos con incredulidad al vislumbrar lo que parecía ser otro formidable titán cambiante. Con una oleada de adrenalina, aterrizó con gracia junto a su capitán, Ian, quien respondió a su audaz ataque con una mirada severa, con una potente mezcla de preocupación y reproche en sus ojos. Con la mirada fija en la roca que sostenía entre sus brazos, sintió el peso del mundo sobre él. Ignorando el caos que se cernía sobre el campo de batalla, los pesados pasos de Eren resonaron como un trueno, reflejando su inquebrantable determinación. Sin embargo, impertérrito ante el peligro inminente, una sonrisa torcida se dibujó en sus labios. A cada paso, el suelo temblaba bajo sus pies como si la tierra misma temblara. En su mente, un pensamiento singular resonó con siniestra determinación: lo destrozaré, pedazo a pedazo. La mirada de Reiner se fijó en los ojos de Annie, presenciando un torbellino de emociones que se arremolinaban en ellos: ira, tristeza, furia, como una tempestad atrapada tras un velo. Mientras su intensa conexión flaqueaba fugazmente, la mente de Reiner vagaba, preguntándose por el paradero de Bertolt. La vulnerabilidad lo envolvió al comprender que, sin la capacidad de transformarse en el titán colosal hasta el amanecer, permanecía indefenso como una espada desafilada ante el peligro inminente. De repente, una cacofonía de pasos pesados resonó en el aire, poniendo a Annie y a Reiner en alerta máxima.
Sus ojos se abrieron de par en par al ver al titán mandíbula descender con gracia sobre una imponente estructura cercana, escrutándolos con su mirada penetrante y cautelosa. Mientras la incertidumbre crepitaba en el ambiente, Ymir tomó el control de la situación con una determinación inquebrantable. Todos atrás. Déjenme encargarme de esto. Su voz autoritaria, ahora emanando de su forma de titán transformada, resonó en el aire, captando la atención de los desconcertados soldados de la guarnición y los atónitos cadetes. Ante la creciente agitación, la firme declaración de Ymir resonó como un grito de guerra, con una autoridad que no dejaba lugar a dudas. Entre quienes se encontraban atrapados en medio del caos, la confusión se cernía sobre el aire. Muchos espectadores se vieron abrumados por una vorágine de emociones, mientras su comprensión de los acontecimientos se desvanecía rápidamente. Sin embargo, en medio de esta confusión, una suave corriente subyacente de confianza en Ymir comenzó a arraigarse en sus corazones. En ese momento desesperado, cuando la comprensión parecía esquiva, los soldados y cadetes depositaron instintivamente su fe en las capacidades de Ymir, reconociéndola como una aliada inquebrantable. La ágil mirada de Ymir se desvió rápidamente hacia la figura de la titán hembra, penetrando con sus ojos el velo de misterio que envolvía su verdadera identidad. Con una voz impregnada de determinación y curiosidad, Ymir planteó con audacia la enigmática pregunta: «Titán hembra, ¿quién eres y a quién eres leal?». Mientras sus palabras flotaban en la atmósfera cargada, un silencio palpable se apoderó del aire, roto solo por la atronadora cadencia de pasos que reverberaban en el aire, dejando una quietud inquietante a su paso. La titán hembra rompió el silencio opresivo, su voz resonó con una inesperada mezcla de profundidad y feminidad. «Annie Leonard», declaró, con el peso de sus convicciones en su voz, «y soy leal a la humanidad en los muros». El aire crepitó de tensión al pronunciar esas palabras, provocando una exclamación colectiva de incredulidad y conmoción que resonó entre la multitud. Fue como si el tiempo se hubiera congelado en ese instante, dejando a todos los que conocían a Annie atónitos y con los ojos como platos, luchando por comprender la inimaginable verdad que se abría ante ellos. Incluso Mikasa, famosa por su estoicismo inquebrantable, sintió que sus ojos se abrían de par en par con asombro. Ni en sus sueños más locos se había imaginado la posibilidad de que Annie fuera revelada como miembro de Marley. La comprensión le provocó escalofríos. Con la adrenalina corriendo por sus venas, los dedos de Mikasa se apretaron instintivamente alrededor de la empuñadura de sus espadas. Su determinación se consolidó, sus ojos brillaron con una mezcla de determinación y protección mientras se preparaba para defender a Eren. En ese momento crucial, su mano mostraba los restos de un pequeño corte. La posibilidad de transformarse en un titán se cernía sobre su mente. Estaba lista para desatar su fuerza oculta. «Annie, ¿qué pasa? ¿Por qué puedes convertirte en un titán como Eren?». Jin estaba en lo alto del tejado. Su voz estaba llena de desconcierto mientras le gritaba a Annie. Sus ojos perplejos se clavaron en ella. No podía comprender por qué poseía la capacidad de transformarse en un titán. Era una visión desconcertante que dejó a Jin completamente confundido, anhelando respuestas. Ignorando su desesperada pregunta, la mirada de Annie permaneció firme, fija en la presencia del titán acorazado cerca. Abrumado por una oleada de ira, Jin apretó los dientes con fuerza, su determinación lo impulsó a dar un paso al frente, casi cediendo a la tentación de acercarse a Annie. Sin embargo, su impulsiva acción fue bruscamente frustrada por la intervención de Floch, quien lo sujetó firmemente por detrás, impidiéndole acercarse imprudentemente a la peligrosa situación. «No seas tonta, Jin. Solo conseguirás que te maten». La voz de Floch resonaba con una mezcla de preocupación y admonición, dirigida firmemente a Jin. Jin, con un brillo decidido en los ojos, luchó contra el firme agarre de Floch. Las palabras de advertencia de su amigo solo alimentaron su determinación de liberarse de los grilletes. Mientras tanto, Historia permanecía a poca distancia. Su mirada se fijó en la imponente figura de la titán hembra. Con una expresión cautelosa en su rostro, Historia se preguntó por qué Annie no les había advertido de antemano que Reinet era el titán acorazado. Mientras Armin observaba atentamente la situación, comprendió rápidamente lo que estaba sucediendo aquí por la forma en que aparecieron repentinamente de la nada. Cómo se atacaban entre sí en lugar de a Eren se lo hizo obvio a Armin. Entonces, por alguna razón, Annie está de nuestro lado, es la única explicación, pero me pregunto qué la llevó a tomar esta decisión, pensó Armin, entrecerrando los ojos hacia el titán blindado, quien dejó escapar un rugido de furia antes de que el titán blindado se lanzara hacia adelante, lanzando un golpe atronador hacia la titán femenina.
Annie demostró su agilidad sin igual al evadir sin esfuerzo la implacable descarga de ataques del decidido Reiner. Con reflejos ultra rápidos, contraatacó con un puñetazo rápido y certero dirigido al rostro de Reiner. Sin embargo, para su asombro, la resistencia de Reiner brilló al endurecer su rostro en el último instante, anulando el golpe y dejándola momentáneamente aturdida. Sin embargo, el respiro de Reiner duró poco, pues el feroz titán mandíbula, impulsado por una oleada de poder puro, saltó hacia él con una intención amenazante. El tiempo pareció detenerse mientras las formidables fauces del titán, afiladas como cuchillas e implacables, cortaban las formidables placas de armadura que cubrían el rostro de Reiner. El impacto fue recibido con una horrible erupción carmesí mientras la sangre brotaba a borbotones, pintando un cuadro espeluznante en el aire antes de caer en cascada sobre la desprevenida calle. El titán mandíbula, implacable y decidido, se negó a ceder. Con la velocidad del rayo, saltó hacia adelante, con la mandíbula desencajada en una aterradora demostración de poder, lista para hundir sus monstruosos dientes en la vulnerable cabeza. Sin embargo, el titán acorazado entró en acción. Con una determinación inquebrantable, agarró a un titán pequeño cercano, usándolo como escudo improvisado contra la inminente embestida. Con un fuerte empujón, lo metió con fuerza en la boca del titán mandíbula, interrumpiendo su feroz mordida. En una espectacular explosión de poder, el pequeño titán fue aniquilado, desintegrándose en una niebla carmesí. El aire se impregnó del olor metálico de la sangre que brotaba de la criatura destrozada, similar a una fuente macabra. Reiner se encontró empapado en sudor dentro de su poderoso cuerpo de titán. Rodeado de enemigos, no pudo evitar notar una peculiar vacilación en las acciones de Annie, como si no estuviera completamente comprometida con la batalla contra él. Sin embargo, la formidable presencia del titán mandíbula se cernía ante él, una fuerza que parecía insuperable. En medio del caos y la incertidumbre, un pensamiento fugaz cruzó la mente de Reiner, lo que le hizo preguntarse si, en el fondo, Annie albergaba el deseo secreto de que se retiraran y escaparan de las terribles circunstancias en las que se encontraban. Mientras Reiner permanecía allí, con el corazón abatido por las emociones, sintió un dolor familiar en lo profundo del pecho. Las palabras de su querida madre resonaban en su mente, recordándole el vínculo inquebrantable que compartían. No olvides que siempre te amaré. No nos separaremos porque siempre estaré en tu corazón, le había susurrado al oído, con una voz llena de afecto inquebrantable. El peso de esas palabras lo invadió, anclando en él una sensación de conexión eterna. Con los ojos llenos de lágrimas, no pudo evitar preguntarse por qué ese recuerdo había resurgido precisamente ahora. Annie, ¿quiénes son los traidores? Dinos ya. Con una mirada feroz y una voz llena de sospecha, Mikasa dirigió su pregunta a Annie, exigiendo saber la identidad de los traidores sin demora. La tensión en el aire era palpable, pues la desconfianza de Mikasa hacia Annie pesaba sobre ellas. De pie junto a Mikasa, Ian, dispuesto a proteger a Eren en cualquier momento, tenía un pequeño corte en la yema del dedo. Encaramado en el ático crujiente de una casa vieja y olvidada, Bertolt se ocultaba de las miradas indiscretas. Su mirada se clavaba en el mundo exterior a través de las delgadas grietas de una ventana desgastada y atrancada. Mientras observaba con ansiedad el exterior, una cascada de sudor helado trazaba un gélido camino por su frente fruncida. En su corazón, ardía un ferviente deseo de ayudar a Reiner en medio del caos que los envolvía. Sin embargo, una parte de él permanecía paralizada por la incredulidad. Una parte de él aún no podía creer cómo las cosas habían ido tan mal tan rápido. En el fondo, siempre había percibido la tensión subyacente entre Reiner y Annie, una rivalidad tácita que latía bajo la superficie. Sin embargo, poco sospechaba que esta animosidad latente se convertiría en una traición impensable, ya que Annie, antaño una aliada de confianza, tomó la decisión impensable de aliarse con los diablos de Paradis. La pregunta punzante resonó en la mente de Bertolt como un grito angustiado. ¿Por qué, Annie? ¿Por qué? Murmuró, con la voz temblorosa, con una mezcla de confusión, dolor y desesperación. Mientras sus ojos se llenaban de lágrimas, una tormenta torrencial se gestaba en su interior, se sintió incapaz de comprender cómo podían significar tan poco para ella. El peso de su vínculo roto oprimía su corazón mientras intentaba inútilmente contener la oleada de emociones que lo inundaban. En ese momento vulnerable, la mente de Bertolt corría, buscando desesperadamente consuelo en medio del caos. Cuanto anhelaba volver atrás en el tiempo, desentrañar el intrincado tapiz de los acontecimientos y reescribir su destino compartido.
Si tan solo hubiera tenido la previsión de anticipar esta desgarradora traición, habría luchado con más ahínco para proteger su frágil unidad. El arrepentimiento lo carcomía, absorbiendo sus pensamientos mientras anhelaba una oportunidad para cambiar el implacable curso de sus vidas entrelazadas. Sin embargo, en medio del tumultuoso torbellino de emociones, emergió una certeza inquebrantable ante su presencia. Este mundo, reflexionó Bertolt, es un mundo cruel. El peso de su descubrimiento lo agobiaba, agobiando cada respiración entrecortada. Con el corazón apesadumbrado y la mente llena de preguntas sin respuesta, la mirada de Bertolt volvió a Reiner. Si llegara el momento, jugaría su última carta si eso significaba que Reiner sobreviviría. La mirada penetrante de Annie se fijó en Reiner. Sus ojos delataban una sutil melancolía. El ambiente estaba cargado de expectación mientras ella separaba lentamente los labios para responder, como si la cargara el peso de sus palabras. Y entonces, con voz suave pero reticente, reveló la sorprendente verdad que resonó en el aire. Entre los traidores se encuentran Reiner Braun, el titán acorazado, y B. Bertolt Ober, el titán colosal. Annie sintió lágrimas rodar por su rostro, sabiendo que había sellado sus destinos, quizás incluso el suyo propio. Una nube turbia de incredulidad envolvió a cada cadete que tuvo el privilegio de conocer a Reiner y Bertolt. Sus mentes luchaban por procesar la revelación trascendental que se desplegaba ante ellos, dejándolos atónitos y desconcertados. Sasha, con el cuerpo temblando por la conmoción, se desplomó de rodillas, agarrándose instintivamente los lados de la cabeza como si intentara anclarse en la realidad. El peso de la verdad la oprimió, haciéndola incapaz de comprender la enormidad de lo que acababa de escuchar. A medida que la gravedad de la situación comenzaba a asimilarla, Connie se tambaleaba al borde de la incertidumbre, dividido entre la diversión y la incredulidad. Una parte de él estaba tentada a descartarlo todo como una broma de mal gusto, un débil intento de humor por parte de Annie. Sin embargo, un destello de comprensión se encendió en su interior, iluminando la verdad que yacía bajo la superficie. El semblante sombrío de Annie y la innegable gravedad de la situación disiparon cualquier duda que aún le quedara. La cruda realidad se desplegó ante sus ojos, obligándolo a reconocer el inquietante hecho de que Reiner y Bertolt no eran simples camaradas, sino traidores que los habían traicionado a todos. El caos de toda la ciudad de Trost se hizo añicos cuando el suelo bajo sus pies estalló en violentos temblores. Un grito ahogado escapó de los labios de todos los presentes, atraídos por la mirada hacia Eren. Con un estruendo resonante, arrojó la roca al agujero del muro, sellándolo con una determinación inquebrantable. Al asentarse el polvo, los penetrantes ojos verdes de Eren brillaron con una furia incontrolable, irradiando una intensidad nunca antes vista. Con una mirada firme, fijó la mirada en Reiner, cuya forma de titán se cernía amenazante. En ese instante, la furia de Eren ardió como un infierno furioso, consumiendo cada fibra de su ser. La voz de Eren resonó por la ciudad de Trost, sus palabras destilando traición e ira. «Malditos traidores». Rugió, y cada sílaba resonó amenazante en el aire. La intensidad electrizó la atmósfera mientras Eren avanzaba sin miedo, con su determinación evidente en cada paso. Reiner, igualmente resuelto, se preparó para el inminente choque. Con un rugido ensordecedor, avanzó con la mirada fija en Eren.